Este ejercicio es muy importante porque lo que vamos a hacer acá es profundizar en el análisis de la estructura de los ácidos grasos, fundamentalmente en la estructura de sus cadenas hidrocarbonadas, la geometría de los dobles enlaces, la presencia o ausencia de dobles enlaces, la longitud de la cadena. Y lo que vamos a hacer es algo que implícitamente hemos estado haciendo mucho en la materia y que es un análisis muy importante, que es relacionar la estructura química con las propiedades físicas o las propiedades químicas, ¿sí? Hay una relación muy, muy íntima, muy estrecha entre las propiedades que tenga una sustancia y su estructura, ¿sí? Las propiedades no son aleatorias o azarosas, sino que las propiedades físicas y químicas que tenga una sustancia están muy relacionadas con la estructura química que tienen. En este caso en particular, lo que vamos a analizar es cómo se modifica el punto de fusión de los ácidos grasos dependiendo la estructura que tengan. El punto de fusión, como ustedes saben, es el paso de una sustancia sólida a esa misma sustancia en estado líquido, ¿sí? Esto a temperatura constante, perdón, a presión constante ocurre a temperatura constante y esa temperatura se llama punto de fusión o temperatura de fusión. Antes de meternos en este análisis, vamos a analizar cómo en el estado sólido, cómo se empaquetan las moléculas de ácido graso dependiendo de su estructura. Fíjense que cuando tenemos ácidos grasos saturados, ¿sí? Es decir, que no hay dobles enlaces, en el estado sólido en el cual las moléculas se encuentran todas muy juntas entre sí, las cadenas hidrocarbonadas se pueden colocar de forma paralela, digamos, ¿sí? Como son todas estructuras elongadas que no tienen dobles enlaces, sino, es decir, que no están torcidas ni truncadas, esas cadenas se pueden colocar de forma paralela y muy cerca entre sí. El hecho de que estén muy cerca lo que hace es favorecer la aparición de interacciones de dispersión. Recuerdan que las interacciones de dispersión o las fuerzas de London o las interacciones dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido, que son todos nombres de nombrar lo mismo, se forman cuando aparecen un dipolo instantáneo aleatoriamente en un instante de tiempo y va induciendo la aparición de distintos dipolos inducidos justamente en las moléculas que están cerca, ¿sí? Es decir, que para que haya interacciones de dispersión, las moléculas tienen que estar cerca. Cuando los ácidos grasos son saturados, es decir, que no hay dobles enlaces, las cadenas están muy cerca y puede haber muchas interacciones de dispersión, ¿sí? Entre las cadenas, entre toda esta parte no polar de la cadena. Bueno, fundamentalmente, además de la cercanía, cuanto más átomos de carbono tenga la cadena, mayor va a ser el punto de fusión, ¿sí? Porque cuanto más átomos de carbono haya, es decir, cuanto más grande sea la cadena, mayor cantidad de interacciones de dispersión se van a dar entre las moléculas. Por ejemplo, fíjense que tenemos hasta acá, ¿sí? Todos ácidos grasos que no tienen dobles enlaces, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las interacciones intermoleculares, ya sean puente hidrógeno, dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión, estas interacciones, aunque no lo estemos diciendo todo el tiempo, implícitamente nosotros estamos diciendo que son interacciones de atracción, ¿sí? Estamos viendo cómo las moléculas se atraen entre sí, ya sea por puentes de hidrógeno, por interacciones dipolo-dipolo, por interacciones de solvatación, ¿sí? Interacciones ion-dipolo. La interacción que sea, siempre la estamos considerando, aunque no lo digamos, como interacciones de atracción. Es decir, que si nosotros queremos pasar del estado sólido al estado líquido, ustedes saben que en el estado líquido las moléculas se encuentran más alejadas entre sí que en el estado sólido, por eso
pueden fluir porque las interacciones que las mantenían unidas en el estado sólido se han roto y las moléculas son más libres de moverse. Y por eso los líquidos fluyen y los sólidos no. Si nosotros queremos justamente hacer eso, pasar del estado sólido al estado líquido, lo que tenemos que hacer es romper todas estas interacciones intermoleculares que hay entre las moléculas. Si nosotros las rompemos, es decir, le damos energía a la molécula para poder separarlas y vencer esas interacciones intermoleculares, lo que vamos a hacer es lograr que se pase del estado sólido al estado líquido. Cuanto mayores son las interacciones intermoleculares, es decir, cuanto más intensas son o cuanto más cantidad de esas interacciones haya, más energía va a haber que darle a ese sólido para pasarlo al estado líquido. Y eso se ve reflejado en la temperatura a la cual se produce el cambio de fase de sólido a líquido. ¿Qué es lo que tienen que ustedes les tiene que dar de todo esto? Cuanto más grande es la cadena, ¿sí? Y cuanto mayores son las interacciones intermoleculares de atracción, mayor va a ser la temperatura a la cual el sólido funda, es decir, pase de sólido a líquido. Fíjense que cuando un ácido graso que tiene 12 átomos de carbono funde a 44,2 grados, un ácido graso que tiene 24 átomos de carbono, es decir, el doble de átomos de carbono, funde a 86 grados. ¿Sí? Es decir que, por ejemplo, este ácido que se llama, el de 20 átomos de carbono, que se llama ácido linosérico, por ejemplo, en el nombre común, o ácido tetracosanoico en el nombre sistemático, pasa al estado líquido a los 86 grados. Es decir, que cuando el agua está cerca de pasar al estado gaseoso, esta sustancia recién a los 86 grados pasa de sólido a líquido. ¿Bien? ¿Por qué es eso? Porque la cadena es muy larga y hay muchas interacciones de dispersión, entonces se necesita mucha energía, por ejemplo, en forma de calor, para vencer las interacciones intermoleculares. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos dobles enlaces o truncamientos en la cadena? Fíjense que la presencia de dobles enlaces en la cadena hace que las cadenas estén torcidas y lo que termina ocurriendo es que las moléculas quedan muy alejadas entre sí. ¿Sí? Es decir, que no se pueden acomodar tan eficientemente como cuando tenemos dobles enlaces saturados y las moléculas están muy lejos. Si están muy lejos, lo que termina ocurriendo es que en estas regiones donde las moléculas están lejos, no hay interacciones de dispersión, porque las moléculas están lejos. Para interactuar, es decir, para que se induzca un dipolo en una molécula no polar, tiene que estar cerca de otra, ¿sí? Si, por ejemplo, aparece aleatoriamente una densidad negativa acá por una dispersión, una distribución asimétrica aleatoria de la densidad electrónica, acá no se va a generar nada. No va a aparecer un dipolo inducido ahí porque la molécula está muy lejos. ¿Sí? Tienen que las moléculas estar cerca para que haya interacciones de dispersión. ¿Sí? Cuando las moléculas se alejan, las interacciones de dispersión desaparecen. ¿Sí? Fíjense que hay muchas menos interacciones de dispersión en este caso que en este. Eso lo que se ve reflejado es en que los puntos de fusión de los ácidos grasos insaturados disminuyen con respecto al punto de fusión de los ácidos grasos saturados. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, analicemos el caso de el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono y ninguna insaturación. Y el caso del ácido palmitoleico, que tiene 16 átomos de carbono, pero tiene un doble enlace. El ácido palmítico funde a 63,1 grados, mientras que el ácido palmitoleico, solamente por la presencia de un doble enlace cis, funde entre
0,5 grados bajo cero y 1 grado. Fíjense que hay una diferencia de más de 60 grados entre el punto de fusión de una molécula y la otra, simplemente por la presencia de un doble enlace cis. ¿Cómo se analiza esto? Supónganse que tenemos una escala de temperatura que estamos, no sé, en 10 grados bajo cero. ¿Sí? Acá tenemos la temperatura en grados centígrados. Acá supónganse que está el 0. Vamos a suponer que el ácido palmitoleico funde aproximadamente a 0 grados. ¿Sí? Si nosotros tenemos el ácido graso 16,0 sólido, y acá vamos a tener el ácido graso 16,1 delta 9 sólido. ¿Sí? Si nosotros comenzamos a aumentar la temperatura, cuando lleguemos a 0 grados, ese ácido graso, que es el 16,1 que se encontraba sólido, va a pasar a líquido. Mientras que el ácido graso 16,0 va a seguir siendo sólido. Vamos a tener que llegar hasta 63, vamos a ponerlo acá, a 63,1 grados centígrados para que el ácido graso 16,0 pase al estado líquido. ¿Sí? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer en cada uno de estos casos. Por ejemplo, en el punto A tienen que analizar cuál de los dos tendrá mayor punto de fusión, si el ácido mirístico o el ácido palmitoleico. Acá ustedes tienen la tabla, ¿sí? Entonces pueden sacar los puntos de fusión de la tabla y hacer el análisis teniendo ya la información de cuál de los dos va a tener mayor punto de fusión. Pero si ustedes no tuviesen la tabla, es decir, que ustedes no saben cuáles son los puntos de fusión, de todos modos ustedes pueden predecir, pueden hacer una estimación de cuál de, dado dos pares de ácidos grasos, cuál de los dos va a tener mayor punto de fusión. ¿Por qué? Porque ustedes saben cuál es la estructura molecular. El ácido mirístico, que es el ácido 14,0, lo tienen que analizar o comparar con el ácido palmitoleico, que es el 16,1 que habíamos analizado acá recién. Si bien el ácido palmitoleico tiene 2 átomos de carbono más en su cadena, el hecho de que haya un doble enlace hace que tenga un punto de fusión mucho menor. ¿Sí? Y eso lo pueden comprobar viendo en la tabla que el ácido mirístico funde casi a 54 grados y habíamos dicho que el ácido palmitoleico fundía entre 0,5 bajo cero y 1 grado. ¿Sí? En ese rango funde el palmitoleico. Otro ejemplo, el ácido láurico tienen que ver si tiene mayor o menor punto de fusión que el ácido araquídico. A ver, el ácido araquídico es este que está acá, el 20,0. Y el ácido láurico es el 12,0. ¿Cuál de los dos va a tener mayor punto de fusión? Eso lo pueden decir rápidamente, aunque no tengan el dato del punto de fusión, porque el ácido araquídico tiene 20 átomos de carbono en su cadena y el ácido láurico tiene 12. ¿Sí? Es decir, que el que tenga más átomos de carbono en su cadena, cuando la cantidad de dobles enlaces es la misma, que en este caso es 0, el que tenga, como digo, más átomos de carbono en la cadena va a fundir a mayor temperatura. Pero si comparan el ácido láurico con el ácido linoleico, que lo tenemos acá, fíjense que a pesar de que el ácido linoleico tiene 18 átomos de carbono en su cadena, el hecho de que tenga dos dobles enlaces hace que funda a entre 1 y 5 grados, mientras que el ácido láurico, a pesar de que tiene una cadena más corta, por no tener dobles enlaces, funde a 44 grados. Bueno, ese es el análisis que tienen que hacer. Si bien acá nosotros lo hemos hecho teniendo los puntos de fusión, tengan en cuenta que no necesariamente siempre van a tener los puntos de fusión y el análisis o la estimación o la predicción de, por ejemplo, los puntos de fusión lo van a tener que hacer en base a la estructura química. ¿Sí?
obviamente, teniendo la estructura química, no van a saber, el punto de fusión es exactamente, no sé, para el ácido esteárico, 69,6. No, eso no se puede. Pero lo que sí van a saber es que el ácido esteárico, por ejemplo, va a tener mayor punto de fusión que los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Porque tienen dobles enlaces. Bien. Profe, yo comparé ácido palmitoleico con ácido linoleico. Tienen puntos de fusiones muy cercanos, pero las diferencias estructurales son importantes, me parece. Sí, en ese caso tenemos un problema en esa comparación porque me habías dicho el palmitoleico y el linoleico. Linoleico. Sí. Porque tenemos acá dos factores que se contraponen en el efecto que tienen. El ácido linoleico tiene dos dobles enlaces y el ácido palmitoleico tiene uno solo, es decir que en función a los dobles enlaces, el ácido linoleico debería fundir a menor temperatura, porque tiene un doble enlace más que el palmitoleico. Pero el ácido linoleico tiene 18 átomos de carbono, mientras que el palmitoleico tiene 16. Es decir que, mirado en función a la cantidad de átomos de carbono que tengan la estructura, no podemos predecir ahí cuál de los dos efectos, sin saber los datos, es decir, sin mirar estos, no podemos decir cuál de los dos efectos se va a superponer al otro, porque como te digo, los efectos son contrarios. En cuanto a los dobles enlaces, el linoleico tiene más, es decir, que debería fundir a menor temperatura. Pero en cuanto a la cantidad de átomos de carbono, el linoleico tiene más, así que debería fundir a más temperatura. Por eso es que, como los dos efectos están contrapuestos, es que nosotros, primero que no lo podemos predecir, y después que fíjense que en definitiva los puntos de fusión tampoco son tan distintos, porque uno funde entre 1 y 0,5 bajo cero y el otro entre 1 y 5. Así que están muy cercanos, pero es debido a esto, a que los dos efectos están contrapuestos. Gracias, sí. No, de nada. Lo que les tienen que quedar a ustedes de esto es que no les vamos a pedir nunca un caso tan confuso donde los puntos de fusión sean tan parecidos, ¿sí? Por ejemplo, comparar estos dos, el linolénico y el linoleico, sí se puede, porque como dejamos constante la cantidad de átomos de carbono, solamente analizamos la cantidad de dobles enlaces, ¿sí? O, por ejemplo, podemos comparar el oleico y el linolénico, porque otra vez volvemos a dejar constante el número de átomos de carbono y comparamos solamente la cantidad de dobles enlaces, ¿sí? Podemos comparar ácidos grasos de longitudes distintas en la cadena cuando unos tienen insaturaciones y los otros no, porque ahí las diferencias son muy grandes. El hecho de no tener insaturaciones pesa mucho más que la cantidad de átomos de carbono de la cadena. Ya cuando tenemos dobles enlaces, el efecto de la cantidad de átomos de carbono de la cadena ya no es tan importante y por eso es esas similitudes que estábamos viendo. Bien, bueno, Muchas gracias. no, de nada. Un último ejemplo que podemos hacer es analizar átomos de carbono donde dejemos constante la cantidad de dobles enlaces y comparemos la cantidad de átomos de carbono de la cadena, ¿sí? Bien, como un detalle particular, fíjense que el ácido araquidónico, que habíamos visto que tenía esta estructura muy torcida debido a la presencia de cuatro dobles enlaces, funde a 49,5 grados bajo cero. Es decir, que si nosotros estamos en 49 grados bajo cero, el ácido araquidónico ya es líquido, ¿sí? Así que fíjense la importancia de la presencia de estos cuatro dobles enlaces con las propiedades, ¿sí? A 49,5 grados bajo cero, el ácido araquidónico ya se hace líquido.
Bien. A ver qué hora es. Bueno, tenemos un ratito más para intentar avanzar un poquito más. Bueno, en este ejercicio se lo dejo para que lo hagan ustedes. Lo que tienen que hacer es comparar las propiedades físicas, como por ejemplo el estado de agregación, si es líquido o sólido, o la dureza, por ejemplo, si es un sólido blando o un sólido duro, de 3 mezclas de sustancias, como por ejemplo aceite de oliva, mantequilla, le dice acá, no sé específicamente qué será, no sé si será manteca o algo, y por ejemplo grasa de buey, ¿sí? El análisis que ustedes tienen que hacer es en función de la proporción de ácidos grasos saturados de 16 y 18 átomos de carbono, ácidos grasos saturados de cadenas más cortas, 4 a 14, y ácidos grasos insaturados, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que en el caso del aceite de oliva, que es el que tiene mayor proporción de ácidos grasos insaturados, a temperatura ambiente es líquido, ¿sí? Es decir, a 25 grados es líquido, mientras que los otros, que tienen menos cantidad de ácidos grasos insaturados, son sólidos. La conclusión que ustedes pueden sacar es que en la mezcla, cuanto más ácidos grasos insaturados haya, menor va a ser el punto de fusión, ¿sí? Bueno, también tienen que analizar esto de la dureza, pero bueno, les dejo para que hagan el análisis una vez que hayan madurado, que hayan repasado todos los conceptos que hemos visto en el ejercicio anterior.